Amén. La palabra de Dios está en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 21. Pero vamos a leer solamente un capítulo. Amén. Romanos 4, 16. El título es Así te ve Dios. Así te ve Dios. Romanos capítulo 4, 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, toda pleitesía, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta puerta abierta. Te agradecemos, Señor, porque tú nos ayudas, Señor. Dios mío, Señor, nos ayudas, Señor, a perseverar hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahí lo vamos a poner bajito. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, el título es Así te ve Dios. Diga conmigo, así me ve Dios. Así me ve Dios. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 21. Lo vamos a leer. De a poco lo vamos a ir exhortando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, ese por tanto significa que es por tanto. Es por fe. Es por fe. La fe no se toca, no se siente, no se ve, no se palpa, no se mira, no, la fe es fe. Amén. Es por fe. Tú lo crees nomás. La fe es la certeza de lo que se espera, seguro de lo que tú esperas, convencido de lo que no ves. Estás convencido. Yo estoy convencida que Dios está aquí, que ángeles de Dios están aquí, que Dios está con nosotros. Eso es fe. Entonces, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, primero es fe para que sea por gracia. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios. Y la gracia de Dios, ya dijimos, es el deseo inmensurable de Dios de tratarte como si nunca hubieras pecado. Es el deseo de Dios, porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Entonces eso es gracia, pero primero tiene que ser por fe. No es que primero sea gracia y después fe, no. Es por fe primero, creer sin ver, para que sea por gracia el favor de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No dice las descendencias, dice su descendencia, que es Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, somos su descendencia. No solamente para la que es de la ley, ¿cierto? Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, para la descendencia, ¿cierto?, de Abraham. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. De muchas gentes. Dios le llamó cuando no tenía ninguno, pero le dijo Dios le dijo, no tenía hijos todavía, le dijo: te he puesto por padre de mucha gente, cuando él no podía engendrar. Ya Sara estaba viejita, ya había perdido el estado de todos los meses de menstruar, así que era algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando el médico dice no, Dios dice sí. Dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios estaba Abraham, a quien creyó. Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién le da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Todavía no había ni sol, ni luna, ni estrella. Ya Dios lo llamó, sea la luz, sea la tierra, sea el sol. Y todavía Abraham
o sea, hay dos cosas que te puede hablar la carne. La carne tal vez le dijo a Abraham, ya no hay solución, ¿cómo se te ocurre? Ya eres viejo, ya no sirves para nada. ¿No ves que Sara Sara ya no tiene la fortaleza? Ya Sara no puede engendrar. La carne te puede hablar muchas cosas, junto con el diablo te habla en la mente que no puede. Pero Dios llama las cosas que no son, las que dicen no puedo, las que te grita la carne no puedo, las que te grita el diablo no puedo. Esas cosas, Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea, Abraham, sin H todavía, lo llama Abraham, padre de muchas gente, cuando no tenía a nadie. Entonces le creyó Dios, no sé cuántos años, 24 años creo que estuvo llamándole a Abraham. Entonces la gente le decía Abraham, padre de multitudes, cuando no había nadie. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fueran. En estos asientos nosotros llamamos ya gente que va a ser discipulada y que va a ser gente que va a venir y va a ser muy discipulada, va a ser gente que va a ser fiel al Señor, va a ser un remanente fiel, discipulado, va a ser un remanente. Ya no vemos nada en el momento, pero también como Dios tenemos que llamar las cosas que no son como si fuera. Yo no puedo llamar las cosas que ya están, ay, esta silla está desocupada, ay, que está desocupada. No, tengo que llamar esta silla bendecida, porque aquí se va a sentar un hijo de Dios, una hija de Dios, se van a sentar hijos de Dios, gente discipulada, gente que va a servir hasta el fin, hasta que Cristo venga a buscarlo. Entonces Él llama las cosas que no son como si fuera. Por eso es fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque nadie le daba esperanza a Abraham. ¿Tú crees que algún vecino, algún familiar le decía, sí, Abraham, tú puedes? O a la Sara, sí, Sarita, tú puedes, no importa, ya no están menstruando, pero puedes. Nadie le daba ni una esperanza, ni un milímetro de esperanza, nadie. Entonces él tenía esperanza contra la desesperanza de la gente, contra esperanza. Se afirmó en fe, le creyó a Dios. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gente. No era padre de uno, de muchas gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Aquí está cuando le habla el cuerpo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Claro, porque él se vio en un espejo, y ya se vio en un espejo débil, ya se vio que la ley de gravedad estaba ya estaba funcionando en su vida, que todo cae a la tierra. Entonces cobra su víctima en la ley de gravedad, pero él no se debilitó al considerar, tal vez, no sé si había espejo en ese tiempo, un vidrio, pero se miraban ya viejitos, ya ancianitos, ya con cana, a lo mejor con bastón, pero no se debilitó al considerar. Consideró su cuerpo, sí, lo vio el reportaje, ya, así soy yo, la Sara también, así es la Sara, así es. O a veces uno tiene que considerar el reportaje del médico. El médico te dice, ¿sabe? Tiene esto, o el colon, ¿sabe? Tiene esto, ya, tú lo consideras, ya estuve el reportaje, ya todo bien, pero no te quedas con ese reportaje. O sea, eso es considerar. Él ya consideró su cuerpo, ya débil se consideras el reportaje del médico, pero no te quedas con eso, sino que vas mucho más allá creyéndole a Dios. Por eso que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el versículo 19, que estaba ya como muerto. Estaba tan viejito, siendo de casi 100 años. Tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Todo le hablaba en contra, todo le decía no se puede.
pero él no se debilitó. Él vio el reportaje, ya vio la esterilización, él vio su vejez, pero no se quedó con ese reportaje. Digo, aquí está el reportaje, pero la palabra de Dios está sobre ese reportaje. Y eso es lo hermoso. Entonces no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad. Él no tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo te puedes fortalecer en fe? Y la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. O sea, no es que dé tres gloria a Dios, gloria a Dios. No, sino que en todo momento le hacía gloria a Dios. Gloria a Dios, sé que Dios va a cumplir su promesa, sé que Dios me va a dar esa descendencia. Entonces glorificaba a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Estaba totalmente convencido. Así Dios te ve, ese es el título. Así Dios te ve. Abraham estaba convencido. Primera de Pedro capítulo 2, 24. Primera de Pedro capítulo 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez lo repito. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Quién fue? Jesucristo. Ya llevó tu pecado. Ya no tienes que seguir en ese pecado. Ya no tienes que cargar ese pecado. Te puedes dejarlo. Ya eres libre. El enemigo solo tiene la mentira que te dice que sí. Ya es mentira. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya tenemos que morir al pecado. Tenemos que decir renuncio a ese pecado. Vivamos a la justicia. La justicia, ¿qué es lo que es? 100% pureza delante de Dios. Y por cuya herida fuiste sanado. Por la herida de Dios fuimos sanados. Así Dios nos ve. Dios nos ve bendecidos como Abraham. Dios nos ve justificado, Dios nos ve ya sin pecado, pero ¿por qué? Porque estamos en Cristo. No es que no cometamos errores, sí, cometemos errores, pero le pedimos perdón al Señor inmediatamente, porque ya hemos pasado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya vamos en ese proceso del reino, en un proceso de cambio, y el que no ha entrado tiene que empezar a entrar en este proceso de cambio, porque también Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Recuerde que a lo mejor la gente dice, no importa una canita al aire, no importa en este verano, pero resulta que el Señor dijo, orad que mi venida no sea en sábado ni en invierno. O sea, orar que no sea ahora, porque no sabemos cuándo el Señor nos viene a buscar. Entonces no sabemos cuándo nos llega el momento que Dios dice, hasta aquí llegaste, porque Él es el dueño de la vida, de la muerte. Pero si estamos en el Señor, nos vamos con el Señor, si no, lamentablemente nos vamos con el otro al infierno. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere, aunque dice que todos dormimos, pero debe ser un sueño tormentoso cuando se van al infierno. A lo mejor dicen que duermen, dice que los que duermen en el Señor, y a lo mejor los que duermen sí, pero es un sueño lindo, que tú sueñas que estás en el cielo, un sueño maravilloso. Pero los que se van al infierno deben tener un sueño tormentoso. Sí, a lo mejor duermen, pero con pesadillas, con sueños, y eso Dios no lo quiere. Dios no quiere. Entonces Dios ya te ve redimido, ya Él se llevó nuestros pecados, Él ya nos ve bendecidos, y solamente es creerle a Dios. Él ya nos ve como Abraham. Hay cosas, por eso que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama esas cosas. A lo mejor tú dices, yo soy pecador, yo no puedo ir, yo estoy lleno de pecado. Bueno, yo te digo que Jesús dijo mismo,
Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces aquí entramos nosotros al reino de Dios. Aquí entramos para que el Señor nos sane, nos limpie, nos perdone. Entonces claro, hay posibilidades. Incluso dice que Él nos rescata del hoyo cenagoso. Si has caído en el hoyo profundo, Él te rescata. Entonces, ¿cómo Dios te ve? Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor, ya te ve de la descendencia de Abraham por Cristo Jesús, ya te ve bendecido y ya te ve justificado, porque ya Jesucristo pagó el precio por nosotros. Por eso el tema es de cómo Dios te ve. ¿Cómo? Así te ve Dios. Eso es, no como Dios te ve, sino así te ve Dios. Romanos 4:17, volvemos ahí a Romanos, dice 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto, o sea, ya nos ve bendecido delante de Dios. ¿Ah? A quien creyó, tenemos que creerle a Él, el cual da vida a los muertos. Él da vida a los muertos, a las cosas muertas, a los huesos que estaban en los huesos, ¿cierto? Les dio vida a las cosas muertas. Tal vez la esperanza, tal vez la posibilidad, a las cosas muertas, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Podemos en el nombre de Jesús llamar las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, yo estoy siempre diciendo, bendecimos a los que han venido, vienen y vendrán, y todos los que han venido seguirán viniendo, volverán a venir, ninguno se perderá. A lo mejor en este momento quizás están en el pecado, están en lo profundo, pero tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Lo llamamos bendecido, y esto es por el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Escuche, con toda. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. A veces no tenemos la bendición porque por la poca fe o falta de fe se pone un cielo de bronce, ¿cierto? Pero cuando tenemos fe y obediencia, porque fe y obediencia, se rompe ese cielo de bronce. Y sabe que hay una de las cosas bonitas que Dios me dijo, que me enseñó, dice que las ventanas de los cielos Dios abre para bendecirnos, porque la puerta aquí hay dos puertas pueden haber, pero ¿cuántas ventanas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entonces 12. Entonces las ventanas son más. Y por eso que dice que Él abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Entonces tenemos que creernos. Entonces dice la Biblia, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos bendecirá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, Él nos escogió. No que nosotros escogimos una religión, no que nosotros escogimos una iglesia, no que nosotros escogimos un pastor, no que nosotros escogimos a Jesús, no, de ninguna manera. Él nos escogió por gracia y misericordia, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea que ya nos había escogido antes que el sol naciera, antes que el sol, la luna, antes que los ángeles, antes que todo, antes que se formara todo este mundo. El Señor ya nos escogió. Diga conmigo: yo soy un escogido antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice: por eso así te ve Dios. ¿Cómo me ve Dios? Me ve ya un escogido. Entonces, en Él nos escogió, pero ¿quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
¿Cómo podemos ser santos? Santo significa una persona apartada, que se aparta para Dios y sin mancha delante de Él. Por eso tenemos que siempre estarle pidiendo perdón al Señor. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, Jeremías 1:5, mire qué lindo esto. Antes que te formase en el vientre te conocí. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase. O sea, ¿quién nos forma en el vientre de la madre? Dios. Por eso Dios está en contra del aborto. Está en contra porque dice antes que te formase. Dios es el que nos empieza a formar en el vientre y ya te conoció. Dios te conoce, ya te conoció, Él te formó desde el vientre y te conoció. Te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Antes que tú nacieses, Él ya te santificó. Te di por profeta a las naciones. Profeta es una palabra que profiere. Es una persona que habla la palabra, que dice la palabra, que no se calla. Bendito sea el Señor. Ya Él antes, fíjese que hay una parte aquí que hermosa, que me gustó. Antes que te formase. O sea, ¿quién nos forma? No es que nos forma porque la mujer se va formando solo, no. Dios te va formando en el vientre y te conoció. Él te va formando. Por eso que el aborto, de nuevo lo digo, es un pecado, porque es una vida. Dios está formando a esa persona. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté para Él, te apartó para Él, te dio un propósito, una asignación, te di por profeta a las naciones, o sea, para que prediques, para que hables de Dios, para que le alabes, amén. Vamos a leer el último, Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4, versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, con fe en el día del juicio. Tengamos confianza, no tengamos miedo, porque viene un día de juicio de Dios, pero nosotros no vamos a ser enjuiciados porque estamos con la sangre de Jesús. Dice, pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así tenemos que ser. No tengamos miedo en los juicios de Dios, pero así como Él es, como Jesús es. Jesús es un compendio de amor. Así somos nosotros. Bendito sea el Señor. Así te ve Dios. Así te ve Dios. Te ve Dios santificado, te ve Dios justificado, te ve Dios bendecido, te ve Dios redimido, te ve Dios bajo la sangre de Jesucristo, te ve Dios bajo en la cruz de Jesucristo. Allá estaban clavados todos nuestros pecados. Así te ve Dios. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Tenemos que darnos cuenta. Así te ve Dios, te ve bendecido, te ve con la simiente de Abraham, te ve la simiente de Abraham, así te ve Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Así nos ves tú, Señor. Nos ves bendecidos, Señor, con la bendición de Abraham. Somos la simiente por Jesucristo, Señor. Gracias, Dios mío, no por nosotros, porque nosotros cometemos muchos errores y hablamos, Señor, y cometemos mucha falta, muchas palabras ociosas. Y por eso, Señor, te pedimos perdón por cualquier palabra ociosa, por cualquier pecado, incluso cosas que deberíamos de hacer y no hacemos. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre. Señor, hay mucho defecto en nosotros, pero detrás de Jesucristo, tú nos ves detrás, tú nos ves por la fe, Señor. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Tú ya nos llamas redimidos. Tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre.
Tú ya nos conociste, tú ya nos santificaste. Tú nos diste por profeta a las naciones, Señor. Dios mío, así tú nos ves, así nos ves y así tenemos que vernos nosotros. Así como tú eres, tenemos que ser nosotros. Tu palabra lo dice, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque todo eso es por gracia y misericordia. Todo eso es por tu gracia y por tu misericordia, mi Señor. Gracias, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.